Buen día. Llegamos hoy a la sexta clase de este curso que trata de la teología trinitaria y del misterio de la unión hipostática. Tenemos, por lo tanto, un doble tema, pero con una unidad que podríamos llamar esencial, en el sentido de que son los dos misterios fundamentales de la fe cristiana, enlazados en el credo desde los primeros tiempos de la vida de la Iglesia, el doble objeto fundamental de la fe, por lo tanto, en cuanto al contenido dogmático. Y en Suárez adquieren una profunda unidad en virtud del modo de reflexionar teológicamente sobre ellos. Porque hay una problemática teológico-metafísica que vincula ambos misterios, cosa ya vista en la tradición de los padres de la Iglesia, que es la problemática de la relación entre naturaleza o esencia y subsistencia, llamando subsistencia aquello por lo cual una sustancia se constituye en hipóstasis o persona. Y adviértase que la distinción real entre persona y esencia, entre hipóstasis y sustancia, está presupuesta por los dos misterios. Cuando hablamos de la Santísima Trinidad que es Dios, partimos del dato primario de la fe, a saber que Dios es tres personas que son una misma y única sustancia. Y este solo enunciado presupone una distinción entre persona y sustancia, entre hipóstasis, que es el término que usan los griegos para la persona, y esencia, sustancia, naturaleza divina. Pero cuando hablamos de nuestro Señor Jesucristo como Verbo encarnado, decimos a su vez que es una única persona, y esto lo exige el lenguaje dogmático de la Iglesia, definido ya en los concilios de Éfeso y Calcedonia, es una única persona o hipóstasis de dos naturalezas, íntegras e inconfusas, la divina y la humana. De nuevo, si hablamos de una única persona que es sujeto de dos naturalezas, tenemos que distinguir persona y naturaleza, hipóstasis y substancia. Un poco antes de salir para acá, mi madre me decía, no leas mucho porque se hace muy denso. Hoy va a ser denso aunque no lea nada. En la clase pasada hemos visto el misterio de la creación. Y antes de empezar con la temática de hoy, quiero destacar lo que yo quise señalar como la línea fundamental de la reflexión de Suárez en esa materia. Y es la afirmación enfática de la dependencia radical que tiene toda criatura de Dios, en cuanto que existe, es conservada en el ser y puede obrar solo en virtud de la omnipotencia divina. Pero al mismo tiempo, Suárez destaca una línea que complementa esta y la articula con la totalidad de los misterios de la fe y con una contemplación racional también del conjunto de la realidad. Porque hace énfasis en lo que podríamos llamar la analogía y la distinción entre las criaturas, primero, ¿no? Criaturas infrarracionales y criaturas racionales, que son personas y que están dotadas de inteligencia y de libertad. Y Suárez constantemente, tanto al hablar de la providencia como al hablar del concurso, distingue cómo hay que explicarlo en el caso de los seres irracionales
y en el caso de los seres racionales. No se entiende exactamente del mismo modo, hay una analogía entre una cosa y la otra. Pero también señala la distinción y analogía entre los órdenes de la realidad, el orden natural y el orden sobrenatural o de la gracia, ¿no? Y eso también es importantísimo para entender que hay, así como hay una subordinación por naturaleza de toda la realidad irracional a los seres creados racionales, hay una subordinación entitativa, esencial, de todo el orden natural al orden sobrenatural. Sin esta visión, cualquier tema que se trate queda desenfocado e incluso carece del marco adecuado, podemos decir, tanto en teología como si lo hablamos filosóficamente, porque una mente cristiana, aun cuando trata las cosas filosóficamente, las tiene que remitir en última instancia al horizonte teológico. Hoy hemos de tratar entonces de los dos misterios centrales de la fe según la exposición de Suárez. Y voy a empezar por la Santísima Trinidad en la teología de Suárez. El Tratado de la Santísima Trinidad de Suárez ocupa 12 libros, está dividido en 12 libros, bajo el título De Sanctissimo Trinitatis Mysterio, o sea, del Santísimo Misterio de la Trinidad. Es un hermoso título. Estamos acostumbrados a hablar de la Santísima Trinidad, pero el título de Suárez es del Santísimo Misterio de la Trinidad. Y es así, la Trinidad es el más santo de todos los misterios, porque en él se trata de Dios en sí mismo. Se trata del ser íntimo, del ser personal de Dios. Y en ese sentido es el misterio de todos los misterios y el más santo de todos los misterios. Si hay algo que es claro si uno se pone a leer el texto de Suárez, es que Suárez ha hecho larga meditación del misterio trinitario. En cualquier tema que uno tome de todo este largo tratado, se nota que hay mucha reflexión, mucha contemplación y podríamos decir una asiduidad en la contemplación del misterio trinitario, ¿no? Era parte central de su vida, evidentemente, porque la precisión, la prolijidad, la hondura con que trata cada punto que plantea es realmente admirable. Cuando uno recorre el índice de este tratado sobre la Trinidad de Suárez, descubre, primero que nada, que el orden en que dispone la temática está profundamente arraigado en la tradición escolástica y en la patrística también, ¿no? Todo el tratado está centrado en la relación entre las personas y la esencia, a partir de los conceptos de procesión y de relación. Es decir, procesiones, relaciones y personas forman el eje vertebrador conceptual de todo el tratado, como pasa en todos los grandes escolásticos anteriores, en Santo Tomás, en San Buenaventura, en Duns Scotus. Pero hay dos rasgos que me parece importante señalar. El primero es que ese enfoque, que es totalmente clásico, recibe en Suárez un ordenamiento y unos matices que son propios. Es decir, ha meditado de tal manera el misterio que le ha dado un enfoque personal. Y segundo, algo que me sorprendió a mí realmente, es la amplitud del aspecto positivo del tratado teológico de la Trinidad en Suárez. Es básicamente un tratado teológico especulativo, pero tiene una enorme riqueza desde el punto de vista bíblico y patrístico. Tiene un conocimiento amplísimo tanto de la Escritura como de la tradición de los santos padres, ni digamos de los concilios que maneja admirablemente, ¿no? Y los cita abundantemente. Pero la riqueza positiva puede sorprender en principio en un escolástico,
Pero hay que recordar que Suárez es un escolástico de la segunda mitad del siglo XVI, ¿no? Muerto a principios del siglo XVII. Y una de las características que tiene esta escolástica, este nuevo apogeo de la escolástica en los siglos XVI y XVII, es el refuerzo del aspecto positivo de la teología, en virtud de que esta escolástica ha asumido uno de los elementos nobles, podríamos decir, del movimiento humanístico cristiano de los siglos XV, XVI, cuál fue el destacar la importancia del recurso riguroso a las fuentes, manejándolas críticamente y filológicamente. Ese aspecto del movimiento humanístico es asumido por la gran tradición teológica escolástica, tanto en Salamanca como en Alcalá, ¿no? Como en Coimbra, evidentemente. Y es una de las riquezas más importantes que tiene esta gran escolástica de los siglos XVI, XVII. En el Tratado de la Trinidad, por ejemplo, en Suárez nos encontramos en partes en las cuales el estudio del dato bíblico es muy amplio. Por ejemplo, el libro que le dedica a la procesión del Espíritu Santo. El libro dedicado a las misiones divinas, que es el último, el 12. También el primero, cuando habla de la Trinidad en su constitución fundamental, en qué consiste el misterio, si Dios es Trinidad. Muy bien. Yo les voy a mencionar brevemente cuál es el orden de todo el tratado, ¿no? La exposición de la teología trinitaria en Suárez, del misterio santísimo de la Trinidad. Empieza Suárez por hablar de las personas y las procesiones. Eso es el libro primero. Parte, por supuesto, de la afirmación de fe, de que Dios es tres personas. Pero a partir de allí empieza a esclarecer el misterio sosteniendo que las personas se distinguen en virtud de las procesiones reales, es decir, de la generación y de la expiración. El Hijo procede por generación eternamente del Padre, el Espíritu Santo procede por expiración eternamente del Padre y del Hijo. Y es en virtud de estas procesiones que se distinguen las tres divinas personas. El segundo tratado lo dedica a la divinidad de las tres divinas personas, y ese también es un tratado eminentemente positivo, abundante en citas bíblicas y después en citas de los padres y de los concilios de la Iglesia. Luego de tratar de la divinidad de las tres divinas personas, fundamentándola positivamente, aborda el tema especulativamente en los dos libros que siguen y según un ritmo que se refleja aún en los grandes símbolos de la fe que tienen estructura diádica. Se llama que los símbolos de la fe, o sea, los credos, se distinguen en dos grandes grupos. Hay credos que tienen una estructura ternaria, tienen tres partes, cada una de ellas asociada a una de las tres divinas personas, como es el símbolo apostólico, que rezamos habitualmente, y como es también el símbolo niceno-constantinopolitano, que es una expansión precisiva de ese símbolo, ¿no? La estructura es creo en Dios Padre, en su Hijo el Señor, en el Espíritu Santo. Y eso es lo que le da estructura al símbolo. Se llaman símbolos ternarios y vienen de la fórmula ritual del bautismo y de la triple profesión de fe asociada a las tres divinas personas. Pero hay otros símbolos posteriores, ya a partir del siglo V, VI, que tienen estructura diádica. Tienen una primera parte donde se expone el misterio trinitario, a veces amplísimamente. Casi son pequeños tratados teológicos, como alcanza a serlo, por ejemplo, el del símbolo 11 del Concilio de Toledo, que es del siglo VII. Ese símbolo es muy extenso, ¿sí? Y su primera parte es un completo tratadito de dogmática y de teología trinitaria, ¿no? Pero el más antiguo de estos símbolos diádicos y el más conocido es el llamado quicumque, conocido también como símbolo atanasiano. Y ese símbolo que en la tradición del oficio divino se rezaba
todos los domingos en la hora de prima, ese símbolo, quicumque, tiene una aproximación al misterio trinitario que es la que refleja acá el Tratado de Suárez, que sería de estirpe simbólica y patrística al mismo tiempo, ¿no? Después de haber establecido la divinidad de las tres divinas personas, tiene dos tratados sucesivos que se dedican, uno a asentar la distinción de las personas y el otro a asentar la unidad de las personas. Acá es donde tenemos que ya hacer pie en una cuestión fundamental. La intelección del misterio trinitario es lo más arduo que puede haber para la inteligencia humana. El misterio santísimo es el misterio más misterio de todos, el misterio más elevado, el más trascendente respecto de nuestra inteligencia. Y por lo tanto, cuando nos acercamos a él con la inteligencia, en un homenaje de fe, de esperanza, de amor también, que es lo que debe ser la contemplación teológica siempre, cuando nos acercamos a este misterio, digo, tenemos que tener un cuidado enorme en no caer en unilateralidades, porque es fácil que si destacamos la distinción de las personas, perdamos de vista la unidad esencial de las tres personas. Y si destacamos unidad esencial, perdamos de vista la distinción real que hay entre ellas. Las tres personas son un único Dios. Es un único Dios que es tres personas. Si yo destaco que las tres personas son la única y misma divinidad, la única, indivisible, inseparable esencia divina, destaco la unidad divina de las tres divinas personas, puedo perder fácilmente de vista que son realmente distintas entre sí. Y cuando me detengo a estudiar la distinción real, fácilmente puedo perder de vista que esas tres personas realmente distintas entre sí, el Padre que se distingue del Hijo, el Hijo que se distingue realmente del Padre, el Espíritu Santo que es realmente distinto del Padre y del Hijo, puedo perder de vista, digo, que los tres realmente distintos entre sí son la misma y única divinidad, el mismo y único Dios, la misma y única sustancia divina. Entonces, acá Suárez, siguiendo esa sabiduría y prudencia de toda la tradición de la Iglesia, pone dos libros sucesivos del tratado en los cuales investiga primero la distinción de las personas, luego su unidad. Al hablar de la distinción de las personas, obviamente aparecen las nociones que permiten distinguir las personas. Ya ha sentado en el libro primero que las personas se distinguen a partir de las procesiones. Ahora bien, ¿se distinguen como qué? Se distinguen como entidades relativas, como relaciones, como subsistencias. Sí, señor. Pero a su vez subsistencias y relaciones hay que tomarlas conjuntamente, porque esas subsistencias, que son las tres divinas personas, esas tres hipóstasis distintas realmente entre sí, son tres subsistencias relativas. El Padre es la paternidad, el Hijo es la filiación, el Espíritu Santo es la aspiración pasiva. Son tres subsistencias relativas, tres esencias relativas, dice también Suárez, en un lenguaje que hay que aclarar. Pero eso lo voy a hacer en un momentito. La unidad de las personas la enfatiza precisamente por la unidad de la esencia o naturaleza divina, porque las tres personas son una misma y única sustancia, esencia o naturaleza. De ahí pasa Suárez al estudio de las relaciones junto con las nociones, relaciones y nociones. Cómo se distinguen las relaciones entre sí. Se llaman nociones, recordemos, a las notas formales que según las relaciones nos permiten tener noticia de la distinción entre las personas. Se llaman nociones trinitarias, ¿sí? Y en el libro siguiente relaciona los orígenes y los actos nocionales, porque las relaciones son relaciones de origen, es decir, relaciones de procesión. Acá vuelve al comienzo, de alguna manera, ¿no?
Las relaciones son relaciones de procesión y no se pueden entender sino como tales. Por lo tanto, las relaciones y las nociones se entienden a partir de las procesiones y de los actos nocionales. Los actos nocionales son a las procesiones lo que las nociones son a las relaciones. Porque adviértase que cuando uno estudia la Trinidad de las relaciones divinas, la paternidad, la filiación, la aspiración activa, la aspiración pasiva, de las cuales tres son realmente distintas entre sí, porque la aspiración activa se identifica realmente con la paternidad y la filiación tomadas juntamente como principio del Espíritu Santo. Cuando se estudia desde las relaciones, nosotros tenemos allí la relación que tiene el que engendra con el engendrado, la relación del engendrado con quien lo engendra, la relación del Espíritu Santo a quienes lo aspiran, es decir, al Padre y al Hijo, y la relación del Padre y el Hijo al Espíritu Santo al que aspiran, de donde surgen 4 nociones, según las relaciones. Hay una generación activa, hay una generación pasiva, hay una aspiración activa y hay una aspiración pasiva. Se puede añadir una quinta noción en realidad, pero no positiva sino negativa, que es el no ser originado del Padre, lo que se llama su innacibilidad, su ingenerabilidad, porque el Padre no tiene origen en la Trinidad. Es origen del Hijo, es origen del Espíritu Santo junto con el Hijo, pero no procede de otro. Cuando se habla de los actos nocionales, en cambio, se los habla en forma de operación o bajo noción operativa, ¿no? El Padre engendra y el Padre y el Hijo expiran. Entonces, según estas nociones, hay generante y generado. Hay expirantes o principio expirante y expirado. Y culmina finalmente con las propiedades y la constitución de las divinas personas, porque las relaciones y las procesiones son lo que nos permite adquirir cierta intelección del misterio en relación con las personas. Las personas las entendemos a partir de las procesiones y de las relaciones. Y las personas se constituyen por lo que se llaman las propiedades, ¿no? Las propiedades son las notas formales positivas constitutivas de cada persona según la procesión. Entonces tenemos aquel que por propiedad es el generante, que es el Padre, el que por propiedad es el engendrado, que es el Hijo, y el que por propiedad es el expirado, que es el Espíritu Santo. Fíjese que no hay acá propiedad que pueda ser correlativa de la noción de expiración activa, porque el expirar activamente es común al Padre y al Hijo, y por lo tanto no es propiedad en el sentido de nota constitutiva y distintiva de una sola persona. Y la innacibilidad tampoco se puede tomar como propiedad en sentido estricto, porque no es nota positiva, sino negativa. Los libros 8º, 9º y 11º tratan de cada una de las 3 divinas personas. Hay un libro dedicado a la persona del Padre, otro a la persona del Hijo, otro a la persona del Espíritu Santo. Pero precediendo al libro sobre la persona del Espíritu Santo, hay un largo libro 10º que trata de spiratore, o sea, del principio expirador, del Padre y el Hijo, juntamente como principio único de la expiración activa. Esto se trata aquí largamente porque es la exposición del dogma de fe, según el cual el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo como de un único principio, ¿no? Y acá expone Suárez también ampliamente toda la polémica con algunos griegos, ¿no? Con cierta parte de la tradición griega que rechaza ese modo de hablar,
o que lisa y llanamente cae en el error de sostener que el Espíritu Santo procede solo y exclusivamente del Padre y que el Hijo no tiene parte en su origen, ¿no? Ese tratado en Suárez es interesantísimo, insisto porque lo dije hace un rato, por la cantidad de datos positivos que trae, ¿no? Porque estudia el problema desde la escritura, refuta todos los argumentos presuntamente escriturarios sobre el tema que niegan el carácter expirador del Padre y del Hijo juntamente, muestra todos los textos bíblicos y los analiza, en los cuales se funda el dogma católico de la procesión del Espíritu Santo a partir del Padre y del Hijo, y después estudia también largamente la tradición patrística, pero en especial a los padres griegos, mostrando que la sentencia común de los padres griegos es la sentencia católica, ¿no? Aun cuando algunos difieran en el modo de hablar, ¿no? Aparece tratada claramente la cuestión del modo de hablar propio de algunos padres griegos que, como los capadocios y la que recoge San Juan Damasceno, ¿no? Como final de toda la tradición griega patrística, que prefieren decir que el Espíritu Santo procede del Padre por el Hijo, a decir que procede del Padre y del Hijo. Pero expone esa expresión equivalentemente, es decir, teniendo un mismo significado dogmático que la latina. El último libro, el 12, se dedica a las misiones divinas, a las misiones divinas. Y las explica siguiendo muy fielmente a Santo Tomás, y entendiendo que las misiones se constituyen por un doble fundamento. Primero, la procesión en la eternidad. Se dice que es enviada a la persona que procede. Claro, pero eso es un constitutivo inmanente a Dios de la misión. La misión no se puede reducir a eso porque si no se identificaría con la procesión. Hay otro constitutivo de la misión y es cierto efecto temporal y creado que dice relación a la persona que procede, sea la del Hijo, sea la del Espíritu Santo, porque solamente puede ser enviado el que procede. Y así tenemos la misión del Hijo por el misterio de la Encarnación, precisamente. El Hijo es enviado porque hay un efecto temporal, esa naturaleza humana engendrada por obra y gracia del Espíritu Santo de María Virgen, que es unida a la persona del Hijo. Y entonces el Hijo queda enviado. Y es enviado también el Espíritu Santo, según la palabra del Hijo, que dice que cuando Él se vaya, el Padre enviará otro Paráclito. Y dice también que Él lo enviará junto con el Padre. El envío del Espíritu Santo lo estudia largamente Suárez y da una perspectiva bíblica compleja, porque discute largamente la cuestión de si hay envío del Espíritu Santo en el bautismo del Señor en el Jordán, después si hay envío del Espíritu Santo cuando el Señor les comunica, el Señor resucitado comunica el Espíritu a los apóstoles. Y finalmente considera que el envío que resume a todos es el de Pentecostés. Y yo voy a leer un breve pasaje, muy breve, con que culmina este libro 12 y todo el tratado de la Trinidad. Os daré otro Paráclito para que permanezca con vosotros para siempre. Le fue dada a los apóstoles la inteligencia de los misterios de la fe, junto con la promesa de Cristo. Y así, como estimo, también recibieron la asistencia del Espíritu Santo, de modo que, al enseñar a toda la Iglesia, ya sea de palabra, ya sea por escrito, no errasen. Y recibieron también todo auxilio conveniente al oficio apostólico, como en hábito. Todas estas cosas, expresamente o virtualmente, les habían sido prometidas por Cristo. De donde puede notarse
una distinción entre la misión del Verbo sin mérito alguno de nadie, por la sola caridad de Dios hecha, según aquello de Juan, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, mientras que la misión del Espíritu Santo se ha hecho en virtud de los méritos del Verbo. Porque no fue dado el Espíritu Santo hasta que Jesús fue glorificado, según Juan 14, yo rogaré al Padre y Él os enviará otro Paráclito, a quien sea la gloria y el honor eternamente. Suárez, en este texto con que concluye todo el Tratado Trinitario, hace una hermosa distinción entre los dos envíos, las dos misiones, ¿no? Relacionándolas entre sí a su vez. Porque la misión del Hijo se hace sin mérito alguno previo de nadie, por pura caridad, como dice acá, ¿no? Por pura donación divina. La misión del Espíritu Santo, en cambio, se hace mediando los méritos del Redentor, ¿sí? Y según su promesa, como fruto de su Pascua, diríamos, que es lo que está diciendo acá Suárez, ¿no? El envío del Espíritu Santo se realiza como fruto de la acción redentora de Cristo, es decir, del Verbo encarnado. Y aquí, a través de las misiones, tenemos obviamente un punto de enlace entre nuestro primer tema de hoy, la Trinidad Santísima, el santísimo misterio de la Trinidad, y el segundo, o sea, el misterio del Verbo encarnado. Pero antes de pasar al misterio de la Trinidad, voy a mencionar un punto que dejé, porque lo quiero tocar brevemente aparte, y es el de la inteligibilidad del misterio trinitario. Yo lo puse como ve, ¿no? El carácter sobrenatural del misterio, revelación e intelección. A este tema le dedica Suárez un apartado importante del libro primero, que es el capítulo 11, del conocimiento de la Trinidad sin la revelación, y el capítulo 12, de qué modo se conozca la Trinidad a partir de la revelación. Y Suárez en esto sostiene los principios fundamentales de toda la tradición clásica y corrige errores de ciertos autores escolásticos, en especial aquellos que se exceden en lo que podríamos llamar el alcance de la razón en relación con la Trinidad. Por un lado, sostiene con toda nitidez que sin la revelación ningún hombre puede conocer el misterio trinitario. Más aún, se opone a la sentencia de algunos escolásticos que sostienen que los ángeles podrían tener cierto conocimiento de la Trinidad sin revelación propiamente dicha. Suárez sostiene con toda razón que el conocimiento del misterio de la Santísima Trinidad, del Santísimo Misterio, es naturalmente inasequible a cualquier criatura, humana o angélica. No hay entendimiento creado que sea adecuado naturalmente al conocimiento de la Trinidad. De modo que la criatura conoce la Trinidad solo por revelación y en virtud de una luz sobrenatural que eleva a la inteligencia creada, sea la humana, sea la angélica, para captar el misterio. Y esto lo fundamenta en una serie de razones importantísimas, de las cuales solamente voy a mencionar la más fácil de advertir. Y es la inadecuación radical entre el ser personal divino y toda inteligencia creada. La inteligencia creada no puede jamás tener por naturaleza captación del ser, para decirlo de una manera que sea fácil de entender, del ser íntimo, del ser personal de Dios. Porque ese ser personal es Dios en cuanto Dios en su infinitud perfecta, y eso nunca puede estar al alcance de la inteligencia creada. Solamente Dios puede conocer eso.
Por supuesto que parte Suárez siempre del dato positivo, ¿no? Recordemos aquel texto del Evangelio de Mateo, ¿no? Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelárselo, ¿no? Ahí está dicho explícitamente que el conocimiento entre las divinas personas es exclusivo de ellas y que nadie puede conocer este misterio de la Trinidad si Dios no lo quiere revelar. Ahí el Hijo se está diciendo Dios también de una manera clarísima, ¿no? Implícita pero clarísima. Primero por la equiparación de su conocimiento del Padre con el conocimiento que el Padre tiene de Él. Y segundo, porque se pone a Él como sujeto del querer o no querer revelar. Nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelarse. Y querer revelar es propio de Dios exclusivamente. Ahora, ¿qué conocimiento puede tener la inteligencia humana una vez revelado el misterio? Esa es la otra parte. Y acá Suárez también es muy preciso y fino también. ¿Podemos tener un conocimiento demostrativo del misterio? No, lo niega con toda claridad, según toda la tradición también. El misterio de la Trinidad excede la capacidad demostrativa del entendimiento humano. Demostrativa quiere decir que nosotros alcanzaríamos los principios inteligibles por los cuales se hace necesario que sea así, no de otra manera. No, señor. Podemos exponer el misterio, dice Suárez, nunca demostrarlo, racionalmente. No es racionalmente demostrable porque excede en su esencia el alcance del entendimiento creado y del entendimiento humano. No hay demostrabilidad. Podemos alcanzar cierta intelección, pero una intelección en la fe, una intelección aproximativa al misterio, expositiva, nunca demostrativa. Y toca un punto que es crucial. El misterio de la Trinidad trasciende de tal manera el alcance de la razón que también exige que los principios del orden racional se entiendan adecuadamente en relación con el dato del misterio. Acá aparece una cuestión que es muy conocida en relación con Suárez. Yo la puse aparte en el punto 3. Si el principio de identidad comparada se sostiene en relación con el misterio trinitario. Esto lo trata Suárez en más de un lugar. Pero el tratamiento más extenso está aquí precisamente, en el capítulo 11 del libro primero, sobre el conocimiento de la Trinidad sin la revelación, porque ahí pone de manifiesto también la cuestión de cómo hay que entender ese principio de identidad comparada. Ese principio, recordemos, dice que dadas dos cosas que sean idénticas en una tercera, serán idénticas entre sí. Dos cosas idénticas en una tercera son idénticas también entre sí. Ahora yo digo, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, entonces el Padre es el Hijo. Pues si son idénticos en una tercera, son idénticos entre sí. Y no es así. ¿El Padre es idéntico a la naturaleza divina? Sí, señor. El Hijo también. Pero el Padre y el Hijo se distinguen realmente, ¿no? Toda la tradición escolástica ha discutido esto largamente. ¿Por qué? Porque ese parece ser un principio de razón. Además, es un principio de razón que tiene peculiar importancia en la lógica, porque es el fundamento del principio de la silogística, del dictum de omni, dictum de nullo. O sea, en el silogismo, para que opere el término medio, hay que partir de un principio de identidad comparada. Bien. No me voy a meter en esto largamente, porque si no, advertí de la densidad del asunto, pero ya, lógica no voy a hacer ahora, ¿no? Pero toda la silogística reposa sobre el principio de identidad comparada, ¿no? Decir sin más que el principio de identidad comparada no se puede aplicar en absoluto en teología trinitaria, es decir, que no puede haber lógica en la teología trinitaria, ¿no? Suárez no dice eso. Lo que Suárez dice es que hay que entender analógicamente el principio.
y con las distinciones adecuadas para aplicarlo en Trinidad. O sea, el principio y que el principio hay que precisarlo, también surge inclusive de su aplicación a las cosas creadas, ¿no? Porque la identidad puede ser de distintos tipos, puede ser parcial o total, puede ser formal o no, puede ser modal o no. Hay distintos tipos de identidad, y entonces hay que ver qué tipo de identidad es la que se juega en el principio, en cada caso, y cómo se aplica el principio a cada caso. Esa cautela para inteligir analógicamente el principio es lo que hay que tener para poder conservar la aplicabilidad del principio en teología trinitaria, como en un extremo en el cual hay que tener en cuenta siempre que, y esto lo exige cualquier manera de entender de modo realista los principios, cuando se entienden de modo realista deben ser siempre adecuados a las cosas, no sujetar las cosas a los principios. ¿Está claro eso? Si yo entiendo el principio de modo realista, no le puedo imponer el principio en un sentido unívoco a cosas que se dicen entre sí analógicamente, no unívocamente. Y eso vale para todo principio. El principio hay que entenderlo en correlación con la realidad, no olvidando jamás que tanto los conceptos como los juicios de nuestro entendimiento son signos que nos llevan a las cosas, no sustitutos de las cosas. Porque si absolutizamos el signo, como si el signo fuese en sí mismo el objeto, sustituimos la realidad por el signo, ¿no? El ejercicio de la intelección teológica tensa hasta el extremo esto, porque estamos llevando una inteligencia finita, que conoce por signos, como es la humana, a esa elevadísima contemplación del ser divino, del santísimo misterio. Y ahí hay que entrar descalzándose los pies, para usar una metáfora escrituraria, ¿no? También descalzando los pies de la razón, para que la razón sepa dejarse regir por la realidad y no al revés, pretender regir ella a la realidad, ¿no? La posición de Suárez en esto es muy matizada, pero de ninguna manera se puede identificar con una negación de la validez y del alcance del principio, ¿eh? Esa interpretación que se encuentra en algunos manuales no es del todo exacta, porque Suárez no dice eso, no dice que el principio es inaplicable en el misterio trinitario, dice que para aplicarlo hay que entenderlo analógicamente y con el cuidado debido, ¿no? Distinguiendo o aplicando las distinciones que hay que aplicar. Lo que se hace es rechazar las distinciones que hacen otros teólogos, eso sí, rechaza otras sentencias distintivas según las cuales hay que aplicar el principio. Muy bien, vamos a la encarnación, si no se nos va toda la clase. Yo voy a centrarme, el tratado sobre la encarnación es larguísimo, y además la próxima clase también va a versar sobre uno de los temas fundamentales del tratado de la encarnación, que es el del fin de la encarnación. La próxima clase la va a dar el padre Gabriel Delgado sobre el fin de la encarnación, centrado el tema en la cuestión de si el Verbo se hubiese encarnado aún si Adán no hubiese pecado, ¿no? Esa cuestión que plantea Santo Tomás en la Suma, que es una cuestión clásica, ¿no?, acerca de la finalidad de la encarnación del Verbo. Eso forma parte del mismo tratado. Pero yo me voy a centrar exclusivamente en el tema de la unión hipostática, que es el corazón del tratado de la encarnación, por supuesto. Suárez señala dos temas fundamentales en torno al misterio de la unión hipostática. El primero es el término de la encarnación. ¿A qué se llama el término de la encarnación? Y aquello que resulta de la encarnación, ¿no? Eso lo llama en teología escolástica el terminus ut quod, es decir, el término como lo que surge de la encarnación, ¿no? Y el término, dice Suárez, no puede ser otro, y aquí discute con otros teólogos que tienen distintas opiniones, el término no puede ser otro que la unidad de la persona divina del Verbo con la naturaleza humana que ha asumido, ¿no? Es decir, el término es el Verbo encarnado. Ese es el término de la encarnación. La encarnación no se termina en la humanidad de Jesucristo.
No es el término no es la humanidad del Señor. Esa humanidad creada, esa naturaleza humana íntegra que es asumida por el Verbo. Eso no es el término. El término es el todo compuesto, diríamos. Es decir, es la unidad de la persona del Verbo con su naturaleza divina y la naturaleza humana que asume en el tiempo. Esta noción de la encarnación le lleva a Suárez a hablar de el modo en que hay que entender ese término en cuanto a la unidad, ¿no? Es decir, esa unidad, que es el término, ¿qué clase de unidad es? Y acá, obviamente, expone la cuestión central, es decir, una unidad accidental o una unidad sustancial, ¿no? Y rechaza el error nestoriano de la unidad accidental, sosteniendo la unidad sustancial, por supuesto, y ahí expone los distintos tipos de unidad o composición sustancial que puede haber, y sostiene que la única composición sustancial que se puede aplicar en el caso de la unión hipostática, en el caso del misterio del Verbo encarnado, es la unión según la hipóstasis. No puede ser unión de partes integrales, de un todo físico, absurdo. No puede ser unión de forma y de materia, porque el Verbo divino no puede ser forma de ninguna materia. No puede ser unión, y acá rechaza ya una sentencia que es característica de parte de la escuela tomista, que es la sentencia de Cayetano. No puede ser tampoco, dice Suárez, unión de ese y esencia, es decir, de acto de ser y esencia. Les recuerdo que la sentencia de Cayetano es que en el misterio de Jesucristo como Verbo encarnado hay que reconocer un único ese, o sea, un único acto de ser, que es el ser divino del Verbo. La naturaleza humana, la esencia humana, recibe de ese acto de ser su existencia. No hay otro existir, no hay otro acto de ser en Jesucristo que el ese divino, que el ser divino. Esto es lo que dice Cayetano. Lo dice también Capriolo. Aunque ambos difieren en cómo se relaciona el ese con el ser personal, es decir, cómo se relaciona el ser con lo que podríamos llamar la subsistencia de la persona o la subsistencia personal del Verbo en relación con la humanidad de Jesucristo. Eso lo voy a aclarar enseguidita. Pero Suárez rechaza que esa composición de esencia y acto de ser. Y yo creo que lleva razón en eso. La única composición que se puede admitir es composición entre naturaleza sustancial e hipóstasis. La unión es una unión según la hipóstasis, según la persona. Esa naturaleza humana se une a la divinidad del Verbo en la persona del Verbo. Y es ese ser personal el que recibe ella misma, a su vez. Ahí es donde se verifica la unión. Que la naturaleza humana, en lugar de tener una subsistencia creada que la haga persona humana, subsiste en la persona del Verbo. Es esa persona, es esa hipóstasis eterna y divina del Hijo unigénito, uno de la Trinidad, es esa hipóstasis, el ser subsistencial de esta naturaleza humana engendrada de María Virgen por obra del Espíritu Santo. Esa naturaleza humana, a diferencia de toda naturaleza humana fuera de la suya, no tiene una subsistencia co-creada con ella. Acá entramos en el tema, fíjense, de la distinción entre subsistencia y naturaleza, que también se aplica en la Trinidad. Yo en hablar de la Trinidad he salteado el tema adrede, porque lo voy a resumir brevemente ahora, ¿no? Suárez tiene una tesis propia en materia de qué es lo que constituye la subsistencia de un ente en general, y distingue también el ente divino, o sea, Dios, y el ente
finito al tratar el tema. Pero él entiende siempre la subsistencia como un modo sustancial que con distinción real modal se añade positivamente a la sustancia. La sustancia es en sí, como sustancia. Pero, como sustancia real, puede ser sustancia por sí subsistente o no. Ella, en cuanto que sustancia, en cuanto en sí sustancial, dice Suárez, no tiene indiferencia natural a subsistir o no subsistir, porque como en sí sustancial que es, tiene aptitud natural inmediata para subsistir. Pero lo que no tiene de suyo, como sustancia, es decir, como en sí, es la subsistencia misma. Es decir, esa perfección última del en sí, por decirlo de alguna manera, y del modo sustancial de existir, que hace que esta sustancia sea este subsistente totalmente completo e incomunicable a otro. Este subsistente, esa incomunicabilidad a otro significa que metafísicamente la subsistencia lo hace inasumible, lo hace inapto para ser parte de otro ser. Queda cerrado, queda terminado, queda clausurado en su entidad como en sí y en su existencia como en sí. Acá hay que advertir que, y ese es un tema que yo mencioné en clase anterior, Suárez sostiene que la esencia y la existencia en todo ente real no se distinguen realmente, sino con una distinción de razón que tiene fundamento en la realidad. Todo ente real, o sea que existe fuera de sus causas, toda criatura real, tiene esencia y existencia. Y la esencia y la existencia no se distinguen realmente. En la criatura se distingue con una distinción real, perdón, una distinción de razón que tiene fundamento en la realidad, porque no es lo mismo el aspecto esencial que el aspecto existencial del ser. Pero no se distingue realmente como cosas separables, sino que forman la unidad real de la cosa. Esta cosa es esta naturaleza que realmente existe, si no, no sería una sustancia real. Esto lo aplica también al misterio trinitario, de tal manera que sostiene que así como se puede hablar de una única existencia divina en cuanto a la naturaleza divina, se puede hablar de tres existencias relativas en relación con las personas, ciertamente. No entiéndase existencia aquí el acto de ser por el cual se constituye en sí misma la esencia divina, no. Sino, dice Suárez, el hecho de que las relaciones por ser reales, como toda entidad real, tienen su existencia propia. Como relación, es decir, así como se habla de unas esencias relativas, que son la paternidad, la filiación, la expiración pasiva, estas esencias, en cuanto reales, tienen una existencia propia, tienen una realidad propia, quiere decir eso, nada más. No que se identifiquen con el acto de ser único de la sustancia divina como divinidad. En cambio, las subsistencias son tres en la Trinidad y no cabe hablar, dice Suárez, de una subsistencia esencial. Es decir, la naturaleza divina subsiste en las tres personas y no hay más subsistencia. La subsistencia personal trinitaria es la única subsistencia divina. Esto no es quitarle, dice Suárez, a la sustancia divina, que se distingue como naturaleza de las personas o hipóstasis. No es quitarle su carácter de sustancia, no. Se podría decir que subsiste en un sentido de subsistir que es simplemente el ser en sí perfecto, claro que sí. Es un en sí perfecto. Es el más perfecto en sí de todos los seres en sí. Y en ese sentido, la naturaleza divina es subsistente, pero subsistente en el sentido hipostático no lo es considerada precisivamente en sí misma, esa esencia, sino considerada en cuanto terminada por la paternidad, la filiación y la expiración pasiva, es decir, por las tres divinas personas, que son los subsistentes divinos. En el caso del misterio hipostático, del misterio de la unión hipostática, en Jesucristo hay una única subsistencia, y es la subsistencia de la persona divina del Verbo. Esta subsistencia es eternamente
divina. Y en el tiempo asume una naturaleza humana. Esa naturaleza humana subsiste en la persona del Verbo. ¿Qué quiere decir eso? Que se termina entitativamente, tiene su perfección como persona, no en una personalidad creada, que es lo que pasa en todos nosotros. En nosotros la persona es co-creada con la naturaleza. De hecho, en todo ente finito, sin más, dice Suárez, el ser sustancial y el ser hipostático se identifican realmente y se dan juntamente. Es el dato de fe el que nos lleva a distinguir una cosa de la otra. Y ese dato de fe, ya sea el del misterio trinitario, ya sea el del misterio de la unión hipostática, o sea, del Verbo encarnado, nos lleva a distinguir el ser sustancial como tal, en este caso la naturaleza singular, concreta, completa como naturaleza de Jesucristo el Señor, de su ser personal. ¿Qué es lo que no tiene esa naturaleza humana para ser persona humana? No tiene esa subsistencia creada, que es un modo, según Suárez, es un modo real sustancial que le adviene a la realidad sustancial existente de una criatura cualquiera y la completa y la incomunica metafísicamente. Eso no lo tiene, entonces le falta algo. No, eso lo tiene de una manera mucho más perfecta y eminente, porque en lugar de terminarse en una subsistencia creada, se termina en la subsistencia increada del Verbo, es decir, del Hijo, que es Dios. Esto tiene que ver con si la subsistencia se distingue de la naturaleza y cómo, ¿no? Suárez expone esta cuestión tanto en el Tratado de la Encarnación como en las disputaciones metafísicas, con distinto tono, por supuesto, porque en un caso lo aborda en relación directamente con el misterio del Verbo encarnado, en el otro caso hace una disquisición metafísica amplia, pero en los dos casos expone una serie de sentencias. Empieza por rechazar la sentencia según la cual no cabe más que distinción de razón. Esa sentencia es inaceptable porque sería suprimir tanto el misterio de la Trinidad como de la Encarnación. Tiene que haber una distinción real entre naturaleza y subsistencia. Ahora, ¿en qué consiste el fundamento de esta distinción real? Y ahí empiezan las tesis. La primera que expone es la tesis de Escoto, que hace consistir ese fundamento de la subsistencia en una doble negación. La sustancia es subsistente porque no depende actualmente ni tiene aptitud para depender de otra sustancia. Esa tesis negativa, como suele llamarse, que es la escotista, la analiza y la critica severamente. La rechaza Suárez de plano. No se puede hacer consistir la perfección última del ser sustancial, que es la máxima perfección en el en sí y en el existir en sí, en una negación. Pero además, la explicación negativa no explica, dice Suárez, y tiene razón. Porque usted dice, no depende de hecho, eso es un hecho, pero tampoco tiene aptitud para depender, es decir, no es apta para depender. Decir que no es apta para depender sin explicar por qué es no explicar nada. Porque si no tiene aptitud para depender, o sea, si no es apta para depender, por algo será. ¿Qué es lo que la hace inapta para depender? Ahí está el asunto. Pero si usted me dice simplemente que es inapta para depender y no me explica por qué es inapta para depender, no está explicando el asunto. Es así. Luego vienen las tesis positivas. La primera tesis positiva que considera es una tesis derivada de un lugar muy difícil de entender de Santo Tomás y sostenida no por los tomistas en general, sino por Herbeo Natalis, que es un tomista de fines del siglo XIII. Herbeo Natalis sostiene que, pero según Suárez confunde dos problemas distintos, y me parece que Suárez tiene razón, identifica el constitutivo de la subsistencia con el conjunto de accidentes individuantes. La razón fundamental metafísica para no admitir esta tesis es que no puede ser constituido algo en el orden sustancial por un accidente o por un conjunto de accidentes, y eso es clarísimo. Después viene tercera sentencia que considera la sentencia que pone
el constitutivo formal de la subsistencia en el acto de ser. Y esta es la sentencia de varios tomistas modernos, dice Suárez, y también es así. Es la tesis de Capriolo, y bajo otra forma es tesis de tomistas posteriores a Capriolo, que difieren de Capriolo en el modo de relacionar la subsistencia con el acto de ser. Porque Capriolo dice que el acto de ser constituye extrínsecamente a la subsistencia porque pone la relación en la sustancia con respecto al acto de ser. Mientras que los tomistas posteriores a Capriolo, que sostienen esa tesis del esse como constitutivo de la subsistencia, del acto de ser, sostienen que es el constitutivo intrínseco de la subsistencia, o sea, la sustancia subsistente por el acto de ser mismo, no por la relación que tiene la sustancia al acto de ser. Esta tesis también la rechaza Suárez. La que sigue es la tesis que suele llamarse de Cayetano. Cayetano es un gran tomista de fines del siglo XV, comienzos del XVI. Y Cayetano distingue, dice Suárez, realmente la sustancia, la subsistencia y el acto de ser. Y los pone en ese orden. Hay sustancia. La sustancia se perfecciona y se completa por la subsistencia. Y la subsistencia, la sustancia subsistente, se completa y se perfecciona por el acto de ser. Esta tesis, dice Suárez, hay que rechazarla, él la rechaza por dos razones fundamentales. La primera, que pone una composición real entre la esencia y el acto de ser, que él rechaza, porque sostiene la distinción de razón entre esencia y existencia. Pero además, esta sentencia es correlativa de la afirmación de que hay un único ser en Cristo. Ese es un aspecto de la exposición de Capriolo y de Cayetano que Suárez no admite. Vamos a tratar de entender este problema porque es interesantísimo y muy profundo en relación con el misterio de Cristo. La naturaleza humana de Cristo es una realidad creada. En eso convenimos todos. Ahora, una realidad creada tiene realidad precisamente en cuanto existe fuera de sus causas. La causa primera es Dios, ¿no? Existe fuera de su causa, ¿qué quiere decir? Que tiene entidad real en dependencia con el ser divino que la crea. Esa entidad real implica una esencia que le viene de Dios, porque Dios la hace ser hombre, ¿no? Le da la humanidad a esa naturaleza, la hace ser ese ser humano, pero también la existencia. ¿Qué es una existencia cómo? Es una existencia adecuada a esa naturaleza, es una existencia finita, es una existencia creada. ¿Cómo pensar la naturaleza real humana de Cristo si no tiene una existencia creada? Suárez en este punto trae también un montón de textos de la tradición patrística y de antiguos teólogos, antiguos como San Anselmo, San Bernardo, textos de la tradición patrística numerosos que parecen suponer esto que él dice. Es decir, la naturaleza humana, incluso cita algunos textos conciliares, de los antiguos concilios. La naturaleza humana de Cristo no puede entenderse sino como una naturaleza creada. Y una naturaleza creada tiene existencia creada. Y claro, la tesis de Cayetano y de Capriolo supone que el único acto de ser que hay en Jesucristo es el acto de ser divino. Ese acto de ser hace ser a la naturaleza humana. Pero entonces la naturaleza humana existiría con un acto de ser que es infinito y perfecto. Y además se sigue otro inconveniente teológico muy grave, que es una laguna de esa tesis. Que el acto de ser, si es acto de ser divino, es común a las tres divinas personas. De modo que si lo que personaliza es el acto de ser, no se ve cómo, dice Suárez, la naturaleza humana queda unida solo a la persona del Verbo y no a las tres divinas personas, porque el acto de ser es de los tres. No es una objeción menor, La tesis de Suárez es que la subsistencia no es el acto de ser, no está constituida por el acto de ser ni extrínseca ni intrínsecamente, sino por un modo, y en esto coincide con Cayetano.
en este aspecto que voy a decir. Un modo sustancial que termina a la sustancia. Cayetano dice lo mismo, solo que Cayetano dice que la predispone a recibir el acto de ser. Y ese es un efecto de la subsistencia que Suárez no admite. Suárez sostiene que el acto de ser ya lo tiene la naturaleza según ella misma. Y el modo sustancial plenifica, perfecciona, ultima a la naturaleza existente, no la predispone a recibir el acto de ser. Y eso lo analoga tanto al misterio de la unión hipostática como al misterio de la Trinidad Santísima. En las tres personas, la esencia divina tiene su ser hipostático, o sea, su subsistencia perfecta. Y en la persona del Verbo, la naturaleza humana tiene su ser hipostático, subsiste en esa persona que es la persona del Verbo. Ahora, decir esto lleva al problema de la esencia de la encarnación, que es un problema larguísimamente tratado. Yo voy a hacer una breve alusión a esto y ya termino la clase. Cuando habla de la esencia de la encarnación, Suárez dice que hay que distinguir varias cosas en el misterio. Hay que distinguir los extremos de la unión, es decir, la persona del Verbo y la naturaleza humana del Señor, la unión entre ambos extremos, el agente de la unión y aquello que en la naturaleza humana queda puesto por la unión, que es el término ut quo de la unión hipostática. Él había dicho que el término ut quod, o sea, el término como lo que resulta de la encarnación, es el compuesto, ¿no? Si la persona de Cristo se debe decir compuesta o no, lo trata largamente y con una agudeza enorme, ¿no? Y sostiene la sentencia común de que se dice compuesta solo en relación a la dualidad de naturalezas, no en sí misma, porque como persona es la persona simplicísima del Verbo, ¿no? Pero la cuestión acá es esta. Si la naturaleza humana está unida a la persona del Verbo, esa unión, ¿qué es en sí misma? Suelen decir los teólogos, dice Suárez, que la unión es una relación. Ciertamente. Es una relación real de la humanidad a la persona del Verbo. Y de razón de la persona del Verbo a la humanidad. Sí, señor. Estamos todos de acuerdo en eso. Ahora, una relación ¿cómo? No puede ser una relación accidental. Porque la relación de unión no puede ser un accidente en la humanidad. Obviamente que en el Verbo no hay fundamento real alguno, porque la relación vista del Verbo a la naturaleza humana es de razón, no real. En el sentido de que el Verbo no sufre modificación ni mutación alguna por la unión de la humanidad al ser personal del Verbo. Acá es de nuevo como en la creación el otro día, ¿no? Dios creando no se cambia a sí mismo, no. Y la unión hipostática no pone en el ser personal del Verbo ninguna modificación intrínseca, no, claro, si el Verbo es inmutable. Pero en la humanidad del Señor hay una modificación, dice Suárez, por la cual existe la relación de esa humanidad a la persona que es su supósito. ¿En qué está esa realidad? En lo que él llama el modo de unión, que es de nuevo un modo sustancial por el cual la humanidad, no puede ser un accidente, tiene que ser algo de orden sustancial. Y ese algo de sustancial no es otra cosa, dice Suárez, que el modo de unión por el cual esta humanidad queda realmente unida a la persona del Verbo como su supósito. De ahí deriva, de ese modo de unión, deriva la relación real, que es una relación no accidental, sino trascendental, dice Suárez, trascendental y sustancial, que tiene la humanidad del Señor a la persona del Verbo. La indagación suareciana del misterio del Verbo encarnado
es una indagación extraordinariamente rigurosa y vigorosa, diría yo. Y toda ella centrada en lo que podríamos llamar, de nuevo, un santísimo misterio, ¿no? Porque el misterio de Cristo es el único que toca el orden hipostático, es decir, el orden de las tres divinas personas. Porque acá, quien es Él, es uno de la Trinidad, ¿no? Es la persona divina del Verbo. Suárez, por lo tanto, está tratando de mostrarnos siempre, en todas sus reflexiones, que son muy prolijas, muy rigurosas, insisto. Y vuelvo a lo que dije al comienzo de la clase, ese rigor y ese esfuerzo es un homenaje de fe, de esperanza y de caridad también a la gloria divina, ¿no? Ese esfuerzo riguroso por contemplar el misterio que estamos llamados a contemplar en la vida eterna, ¿no? Y que es el gozo de los bienaventurados, el misterio de la Santísima Trinidad que es Dios, por la mediación del misterio del Verbo encarnado, ¿no? Ese esfuerzo por contemplar estos misterios, digo, en Suárez, y en particular el esfuerzo por contemplar el misterio del Verbo encarnado, está todo él puesto en mostrar la admirable unidad de la naturaleza humana con la persona divina del Verbo, como la culminación de todo el orden creado, ¿no? Acá se relaciona este tema con el de la clase anterior. Todo el orden de la creación tiene una cima, y esa cima es esa realidad en la cual la creación está más perfectamente unida a Dios. O sea, toda la perfección de la creación es ser en relación a Dios. Y la relación más íntima, más profunda, más plena y más perfecta a Dios se da en el misterio de la unión hipostática. Ese es otro tema que desarrolla ampliamente. ¿En qué sentido la unión hipostática es la unión más perfecta de criatura alguna con Dios, ¿no? Y si uno quiere encontrar un eje vertebrador de todo el tratado de la encarnación en Suárez, es este, ¿no? El constante cuidado y esfuerzo por mostrar que esa unión admirable es la cima, la culminación de la relación de la criatura con el Creador, de la criatura con Dios. Esto no se puede desprender a su vez, y esto es lo que tendremos que ver la clase próxima, ¿no?, de la función mediadora de este ser admirable que es el Verbo encarnado, ¿no? Porque como la más íntima y profunda unión de la humanidad con la divinidad y de la criatura con Dios, en el ser de Jesucristo se da el vínculo mediador supremo entre Dios y los hombres, y el vínculo redentor y santificador de la humanidad. Fíjense que acá, en Cristo, la creación entera se une con la Trinidad de algún modo y solo por medio de Él. Y como dice el texto que leí hace un rato, solo por medio de la Iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque esa es la Iglesia que es enviado el Espíritu Santo, ese otro Paráclito, ¿no?, que a través de su acción vivificante hace que la palabra de Cristo y el poder de Cristo, santificador y redentor, permanezca en el tiempo. Esa es la misión del Espíritu, ¿no? Y el Espíritu es enviado a la Iglesia, de manera tal que ese vínculo único que se da en Cristo se comunica a la Iglesia por el envío del Espíritu Santo, ¿no?, que lleva ya a un vínculo de los hombres con la Trinidad por la mediación de la gracia de Cristo. Porque como dice Suárez, esa misión no se da como la misión del Verbo sin mérito alguno, sino que es fruto de los méritos del Verbo encarnado y redentor. Muy bien, espero haber sido denso, sí, porque no podía ser otra cosa, pero no excesivamente pesado. Muy bien, muchas gracias y hasta la próxima.